preparar la ceremonia de la Semana Santa para un poco aprovechar de toda la riqueza que tienen, porque bueno, son distintas, y la liturgia es un conjunto de signos, es decir, cosas que palabras, gestos, colores, etcétera, olores con el incienso, gusto también, en la Semana Santa, con el bautismo, se pone sal en la boca del niño, todo eso para hacernos entender las realidades espirituales. Y entonces, bueno, conocer un poco esos signos nos permite sacar más fruto después de las ceremonias. Y obvio que la Semana Santa es la cumbre de toda la liturgia, porque es la conmemoración del misterio de la redención. El misterio de la redención, si uno lo piensa, no es el más alto en cuanto lo más alto de Dios mismo, sería el misterio de la Santísima Trinidad, pero para nosotros, en nuestra situación de hombres pecadores, es lo esencial, porque no podemos llegar más a la Trinidad sin pasar por la redención, por el Redentor. Y es por eso que la consideración del pecado, que es indisociable de la consideración de la redención, una vez más, no es lo esencial de nuestra vida cristiana no se resume al pecado, pero es una etapa indispensable. Por eso, la redención que nos libra del pecado, para nosotros es lo esencial. Y todo el año litúrgico gira alrededor de eso, de la Semana Santa, porque en Navidad, porque nuestro Señor viene al mundo para morir en la cruz. O sea, las tres cumbres en Navidad, Pascua y después Pentecostés. Nuestro Señor nace, se hace hombre para después morir en la cruz, en el misterio de la redención, y después Pentecostés, la venida del Espíritu Santo a nuestra alma, y como el efecto de la redención en nuestra alma, para que nuestro Señor se mola con eso de la cruz, para que recibamos de vuelta la gracia, el Espíritu Santo en nuestras almas. Es cierto que la fiesta principal del año es Pascua, el día de la resurrección. Pero ¿qué se festeja el día de Pascua? La alegría de Pascua en realidad son los efectos del Viernes Santo. Pero pasa que para nosotros, con todos nuestros límites, es más fácil entender eso, disociar la tristeza del Viernes Santo, la muerte de nuestro Señor, y pues que nos lleva a la tristeza de nuestros pecados, de contrición, para después regocijarse el día de Pascua. Pero son dos cosas indisociables. Uno ve puesto la liturgia, la semana de Pascua, los días siguientes, todos los textos mencionan todo el tiempo el año inmolado, la sangre de nuestro Señor, y festejamos el día de Pascua, nuestra redención operada el Viernes Santo. Dentro de esos signos que hay, el signo principal, todos saben que los sacramentos son signos. Cada sacramento es un signo. ¿Cuál es lo esencial en la misa? Son momentos de la palabra de la consagración, cuando el sacerdote consagra de manera separada, por un lado el cuerpo, por otro lado la sangre de nuestro Señor, y eso hace presente la muerte de nuestro Señor, que como murió nuestro Señor con esa separación de su cuerpo y su sangre. Entonces toda la misa, todos los ritos de la misa, de una manera u otra, nos explican con esos signos lo que pasa en ese signo principal de esa separación del cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Pero en cada fiesta, cada momento del año litúrgico viene con una tonalidad distinta. Y eso hace que todas esas fiestas, esos momentos del año litúrgico, son una conmemoración, sí, pero viva, porque al mismo tiempo viene nuestro Señor. Hizo, por ejemplo, el abismo que separa el culto protestante del culto católico. El protestante dice la misa, la liturgia es algo puramente conmemorativo, y entonces eso es una liturgia muerta. Nosotros tenemos, sí, esa mención de la historia, de esa referencia a eventos pasados, pero que se hacen presentes por la misa. Y entonces en la Semana Santa estamos haciendo la tonalidad especial, lo esencial de la misa, es la redención. Entonces, en los 3 días, o sea, lunes, martes, miércoles, las 3 horas, cada día va a ser para explicar una de las ceremonias. Hoy el Jueves Santo, mañana el Viernes Santo y pasado mañana la ceremonia de la Vigilia Pascual. Entonces hoy vamos a ver
el Jueves Santo. Entonces, la Semana Santa uno ve como la iglesia, no sé, se vivía día por día los últimos días de nuestro Señor. Entonces, para bien entender, o sea, todo eso ritos, vamos a recordar un poco qué pasó en el Jueves Santo, los distintos acontecimientos, para bien ver cómo la liturgia nos hace entender, nos da el significado, nos hace meditar. Sí, eso desde el viernes de Pasión, el viernes pasado ya empezamos con esa cronología día por día. El Viernes Santo, sí, la resurrección de Lázaro, el Evangelio del Viernes de Pasión, el Evangelio de Lázaro, Domingo de Ramos. Hoy el Evangelio cuenta la unción de Betania, que le decimos, le decía Santa María Magdalena, que viene y se prosterna delante de nuestro Señor, que rompe se pone ese perfume en sus pies, se pone a llorar. Eso pasó, según el Evangelio, el lunes santo. Después tendremos la traición de Judas, y bueno, jueves, viernes y sábado, el evento de cada día. Entonces, bueno, el jueves santo nuestro Señor, el Evangelio ya sabe que va a terminar su vida terrenal, y entonces, bueno, en su sagrado corazón no quiere dejar ese don infinitamente precioso del sacramento de la Eucaristía y del sacramento del orden. Y entonces manda durante el día a los apóstoles a preparar el lugar donde se va a hacer esa cena. El Jueves Santo, correspondía era el momento también en que nuestro Señor quería hacer la cena, que era la cena ritual de los judíos. Saben que para conmemorar la salida de Egipto, después de la 10ª plaga de Egipto, que era el ángel exterminador, que Dios iba a enviar para matar a todos los primogénitos de los egipcios. Entonces Dios por Moisés manda a los judíos hacer esa primera Pascua, entonces hacer una cena ritual, matar un cordero, poner la sangre del cordero en la puerta, y después, cuando el ángel pasó para matar a todos los primogénitos de los egipcios, cada casa que tenía la sangre del cordero en la puerta, el ángel lo pasaba y no le hacía daño. Entonces eso, por supuesto, que es un anuncio, una imagen de la Pascua cristiana, de nuestro Señor, el Cordero que nos preserva del ángel exterminador, que es el demonio, y que nos libra después del Egipto, que es el país del demonio. Entonces se cruza el Mar Rojo, que es el bautismo, para hacernos llegar a la tierra prometida, que es el cielo. Entonces todo eso era prefigurado, y era entonces el momento principal para los judíos también. Ellos, de manera prefigurativa, nosotros festejamos lo cumplido, ellos lo festejaban algo que iba a pasar, entonces la redención que iba a venir. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay una pequeña discusión exegética de interpretación de los textos, porque ¿qué pasó? Nuestro Señor hace esa comida ritual el jueves, y la Pascua, el día de Pascua era el sábado. La Pascua siempre caía un sábado, y después nosotros la festejamos el domingo que sigue, porque es el día de la resurrección. Y entonces, bueno, la explicación más probable es que de hecho las familias, la cantidad de gente, todos los judíos venían a Jerusalén, muchos venían a Jerusalén para hacer esa comida ritual, ese rito de tener que matar al cordero, tiene que ser inmolado en el templo. Dada la cantidad de gente, se repartían, tienen permiso para hacerlo en varios días antes, para que todos lo puedan hacer. Eso es seguramente la explicación por qué nuestro Señor quiso hacer esa comida ritual ya el jueves. Entonces se inmolaba el cordero de manera ritual, y después se lo tenían que comer en familia, como listo para el viaje, como lo habían comido en la época los judíos en Egipto, y que apenas había pasado los gentiles, salieron todos de Egipto para cruzar el Mar Rojo, y era la tierra prometida. Entonces lo tienen que comer con un bastón en la mano, como listo para comer. Y entonces Dios entonces había pedido que siga ese rito, para que
su pueblo no olvida lo que había hecho para él. Se comía con hierbas amargas, pan ácimo, y se pasaban 5 copas de vino que se pasaban de cada uno de los que estaban comiendo, rezando salmos. Y después Moisés había prescrito, eso era parte del ritual, no era una comida para comer, era realmente algo religioso, que el más joven tenía que preguntar al padre de familia, y hacer una pregunta ritual: ¿por qué comemos esa Pascua? Y el padre de familia hacía la narración de cómo Dios había librado a los hebreos de Egipto. Entonces, se puede suponer que San Juan, que era el más joven, preguntó a nuestro Señor, hizo la pregunta ritual, y se puede imaginar que nuestro Señor mismo se tomó la pena de hacer esa narración en todos los eventos y explicando a los apóstoles el significado de todo eso, de esos ritos, el significado del cordero y de su sangre y de su pasión que iba a venir. El Evangelio no nos contó esa explicación de nuestro Señor, pero se puede imaginar que la ha hecho. Y después de esa comida, esa comida ritual, se hacía una otra comida que era así, una comida para festejar, ¿no? El rito mismo, y después la comida, una comida familiar, una cena familiar que va a ser ahí, en esa cena familiar, que nuestro Señor va a instituir la Santa Eucaristía. Ya el Evangelio ya nos muestra como ya nuestro Señor todo el tiempo ya está hablando de la pasión a los apóstoles, y entonces ya hay esa insiste y le repite porque sabe y le quiere avisar, sabe que le va a costar entender. Y cuando probablemente entre las dos cenas, entre la cena ritual y la cena familiar, va a ser ahí que nuestro Señor va a hacer ese gesto tan significativo del lavatorio de los pies. Entonces que nuestro Señor se pone un lienzo, hace sentar a los apóstoles y le va a lavar los pies los unos a los otros. Y San Lucas en su Evangelio añade que justamente cuando nuestro Señor viene para hacer ese gesto, estaban peleando para saber quién era el mayor. Como en varios momentos se refiere a eso en el Evangelio, los apóstoles todavía tenían esa visión imaginaban que nuestro Señor venía a restaurar el reino político de Israel. Y entonces querían saber quién iba a ser ministro de qué, o general de qué. Entonces se peleaban con eso, y nuestro Señor viene a hacer ese gesto para llamarlos la atención sobre la humildad y mucho sobre la caridad. Entonces vemos como nuestro Señor después lo repiten los discursos que hacen los apóstoles que refiere San Juan, los discursos después de la cena, repite todo el tiempo ese mismo mandamiento, el mandamiento de la caridad. Y eso va a ser también una dominante de la liturgia del Jueves Santo, la caridad fraterna. Que en el Antiguo Testamento Dios había dado bien claramente la caridad hacia Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas. La caridad hacia el prójimo existía, pero nuestro Señor en el Nuevo Testamento nos pide mucho más. Y entonces lo presenta y dice: en mi mandamiento, a esa señal reconocerán que son de mis discípulos. Entonces la caridad y también esa humildad de nuestro Señor, que los padres de la iglesia dicen que es Jesús nuestro Señor, que toma ese lienzo y se pone la rodilla delante de cada uno de los apóstoles para lavar los pies. Es también toda una simbólica de la misma encarnación de Dios que se hace hombre, que toma ese lienzo, como que toma nuestra naturaleza y viene a curar y a purificar cada uno de los hombres, no con agua sino con su propia sangre. Y también muestra que nuestro Señor dice como eso es mi mandamiento, que se amen entre los unos a los otros, y sé que después como yo os he hecho, ustedes hagan también entre ustedes. O sea que nuestro Señor nos pone como modelo de la caridad fraterna, su propia caridad y verbo encarnado hacia nosotros, que eso debe ser nuestra referencia en la caridad fraterna. Bien, y después de eso entonces empieza
la comida familiar, la comida de festejo de esa fiesta de Pascua muy especial. Y ahí otro evento en esa cena va a ser la denuncia del traidor. Y ahí uno ve que ese día hay como muchos sentimientos distintos. Festejo por otra parte, pero está ya esa sombra de la pasión, esa sombra particular de la traición. Y entonces nuestro Señor tiene esa frase, Él mismo saca el tema, y dice, esa noche uno de vosotros me traicionará. Y ahí está esa angustia que cuenta el Evangelio de todos los apóstoles, que con humildad también empiezan a preguntar, ¿y no será yo? Y entonces es ahí que San Pedro dice, empieza a protestar de su fidelidad a nuestro Señor, y que nuestro Señor le dice, Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás tres veces. Y entonces San Pedro, que quiere absolutamente saber quién es el traidor, pide a San Juan, de que San Juan, que era al lado de nuestro Señor, y que tenía esa intimidad particular con nuestro Señor, le pida, le pregunte quién es el traidor. Y entonces ahí está ese momento famoso de San Juan, que pone su cabeza sobre el Sagrado Corazón, y nuestro Señor a San Juan no le pone a negar nada. San Juan es la más pura y la más virginal, y nuestro Señor no le puede negar nada, y entonces le da la señal, él a quien voy a presentar, y le voy a presentar pan, va a ser él que me va a traicionar, y ahí designa a Judas. Y entonces es algo que bien insistente en esa cena de nuestro Señor, y bueno, quiere, porque así no se quiere tratar de salvar a Judas y de llamarle la atención. Y se ve que nuestro Señor le muestra a Judas que su corazón está abierto delante de él. Dice, hay un traidor, dice, delante de toda la mesa. Después hay una amenaza también, trata también nuestro Señor de convertirlo por un poco el temor. Dice, ay del hombre por el cual ser traicionado. Después Judas, como todos los apóstoles, se acercaron a nuestro Señor y empezaron a preguntar, ¿y será yo el traidor? Y Judas, para ser como uno, dice, ¿será yo? Y nuestro Señor le dice el Evangelio, sí, y tú eres el traidor. Y hasta el último momento, como nuestro Señor le dice, y de ahora anda lo que tienes que hacer, como para decirle, yo sé muy bien lo que tienes pensado, lo que tienes previsto. Y entonces esa dureza de corazón de Judas, y que no se va a dejar tocar. Eso entonces es la persona de Judas, era muy presente en la liturgia, que lo veremos. Y después entonces, al final de esa cena familiar, nuestro Señor se hace traer un pan y un cáliz, una copa llena de vino, y de manera muy solemne entonces toma el pan, como en todos los momentos importantes de su vida, y da gracias a su Padre, y entonces pronuncia por primera vez la palabra de la consagración, y lo da a los apóstoles. Y después dice a los apóstoles de hacer lo mismo en memoria de él. Entonces, a continuación, instituye también junto con la Eucaristía el sacramento del orden sagrado. Que eso, pues, lo esencial, lo principal que conmemoremos el Jueves Santo, y que la liturgia nos va a llevar a esa gratitud y ese agradecimiento a nuestro Señor, de como dice el refrán latino, ascuita vives, con las cosas a las que estamos acostumbrados terminan perdiendo su precio por la rutina. Y entonces es el momento el Jueves Santo, en esas ceremonias de volver a tomar conciencia de lo que es la Eucaristía, lo mismo la Eucaristía de Dios, que se da de tal manera a nosotros. Y por otra parte, cuando ve la frecuencia, que uno ve como nuestro Señor se da a nosotros en la comunión sin límite, y nuestro Señor quiere apoyo muy bien de hacer que se pueda comulgar una vez en la vida o una vez al año, ¿no? Nuestro Señor nos da esa posibilidad hasta todos los días si queremos, y entonces debemos bien guardar esa conciencia
del precio y de lo que es ese don de la Eucaristía. Dice San Agustín: si me atrevo a decirlo, nuestro Dios es infinitamente sabio, pero no podía inventar algo mejor. Nuestro Dios es todopoderoso, pero hacer más no lo podía. Nuestro Dios es infinitamente rico, pero darnos más no lo podía. Nuestro Dios es amor, pero amarnos más no lo podía. Bien. Entonces va a ser todo eso que nos va a recordar la liturgia. Bueno, y si después de la cena, entonces nuestro Señor sale, y una vez que salió el traidor, y ahí vienen todos esos discursos, y que el único evangelista que nos dice eso es San Juan. San Juan es impresionante. El Evangelio de San Juan tiene 21 capítulos, y del 13 al 21 son solamente los tres y a la razón, o sea, la mitad de su Evangelio solamente para contarnos del jueves hasta Pascua. Y entonces nuestro Señor sale, y seguramente en el camino, nos dice la tradición, que cuando sale de Jerusalén cruza el torrente de Cedrón para ir al otro lado, saliendo de Jerusalén, al huerto de los Olivos, que va a ser todos esos discursos donde nuestro Señor repite 1000 veces el mandamiento de la caridad fraterna, promete la venida del Espíritu Santo, y también ahí está todas varias imágenes, por ejemplo la famosa: nuestro Señor dice: yo soy la vid, ustedes las ramas de la vid, el que queda separada de la vid no puede llevar fruto para estar guardado de la vid, si yo soy la vid. Por eso lo dice en ese momento. Y después entonces llega al huerto de los Olivos, y viene entonces la agonía de nuestro Señor, y durante la noche, después de la agonía, la arrestación y el cumplimiento de la traición de Judas. Entonces son muchas cosas que es un día muy cargado, tanto en acontecimientos, tanto como en sentimientos. Y eso hace que la liturgia del Jueves Santo tiene esa mezcla un poco única. No hay otro día de otra fiesta litúrgica que tiene tanta mezcla. Están los días de fiestas, que es toda alegría y exultación. Están los días de luto, Viernes Santo de luto, Sábado Santo de luto. Hay esa mezcla que vamos a ver. Por un lado, la alegría de ese don del corazón de nuestro Señor, que es la Eucaristía, y por otro lado, la tristeza de la pasión, la tristeza de la traición de Judas, el inicio de la pasión. Entonces, ¿qué oficios tenemos? Voy a comentar una palabra del oficio de tinieblas. Está lo que tenemos acá, después la misa vespertina, la misa de la tarde, y hay una otra y una antigua que no existe más, que le voy a comentar. También el Jueves Santo es el día de la misa crismal. La misa crismal, que es la misa en que el obispo consagra los óleos sagrados. Es un elemento importante del Jueves Santo. Y donde le voy a decir unas palabras de una ceremonia antigua que ya no existe, pero bien significativa. Era el día en que se hacía también la reconciliación de los penitentes, que había empezado su penitencia el miércoles santo, y que nos reintegraba la iglesia ese día. Una palabra entonces sobre, primero, el oficio de tinieblas. Eso es lo que llamamos el oficio de tinieblas. En realidad es una parte del oficio breviario que rezamos nosotros, los sacerdotes, y que lleva ese nombre, esos 3 días, por el ambiente particular que tiene. Entonces está constituido de dos oficios que tenemos todos los días del año, son maitines y laudes. El oficio de maitines es el oficio de la noche. Los monjes se levantan de noche para tipo 12, 1 de la noche para cantarlo. Es el oficio más largo, que siempre tiene 9 salmos con varias lecturas y cantos. Y entonces por esas lecturas que estas cambian cada día. Hay muchas partes del oficio que vuelven, que son comunes en muchas fiestas. El oficio de maitines es el que más tiene
y la marca propia de cada día, ¿no? Tipo de esas lecturas que cambian cada vez. Por ejemplo, en días comunes de semana siempre hay una parte que nos cuenta la vida del santo, por ejemplo, la vida del santo que se festeja. Entonces, son 9 salmos y 9 lecturas. Y laudes, entonces, es el oficio de la noche, sino de la madrugada, que cada uno de esos oficios, son 7 en todo el día, tienen una hora, digamos, oficial, que cuando uno lo reza de manera privada, como nosotros no tenemos obligación de rezarla, pero sí, por ejemplo, las monjas que cantan todos esos oficios lo rezan siempre en la hora correspondiente para que todo el día esté esta alabanza perpetua de Dios. Entonces, laudes se reza tipo 6, 7 de la mañana. Entonces, en el oficio de tinieblas lo contamos los dos juntos. Pero están con esa tonalidad muy particular que le hacen dar ese nombre de tinieblas. Entonces, todo lo que son gritos de alegría, todo eso están sacados. En la Semana Santa están con la parte esencial, salmos y lecturas, un montón de otros textos que se agregan a veces, o sea, ornamentación, todo, no hay nada, sobre todo luto y tristeza. Y está ese rito muy particular de esos días, de ese candelabro con 15 velas, que corresponde a los 15 salmos, porque Maitines son 9, laudes 5, entonces son 14 y son 14 salmos más una vela que queda. Entonces cada vez que se termina un salmo se apaga una vela, y entonces cuando termina laudes queda una sola vela, es un candelabro en triángulo, queda una sola vela en la cumbre, y que después al final un acólito va a llevar detrás del altar con todas las luces apagadas, y por eso es el nombre de tinieblas. Y entonces se ve al final en la oscuridad solamente esa luz de la vela detrás del altar, y que después vuelve a poner en el candelabro que representa a nuestro Señor, la luz del mundo. Se hace todo oscuro, como que todo su brillo va desapareciendo con la pasión. Entonces con él está el altar, pero después nuestro Señor queda siempre, a pesar de las tinieblas, la luz del mundo, y siempre termina siendo victorioso. Entonces vuelve esa luz, esa vela sola en el candelabro después. Y cada día de los 3 días el oficio tiene, todos son de tristeza, pero con algo especial. El jueves santo, en todos los textos evocan, hay como un grito de indignación de la iglesia contra la injusticia de la pasión. Después, el viernes es el luto, el luto de la esposa de nuestro Señor, la iglesia, que llora la muerte de su esposo. Y el sábado sigue siendo ese duelo, pero con mucha paz. Se siente mucho dolor en los cantos en particular. El sábado sigue siendo un canto de luto, pero con la paz del sepulcro. Nuestro Señor ya terminó de sufrir. Una cosa más, Maitines, esos 9 salmos se dividen en 3 grupos de 3, que se llaman 3 nocturnos, son 3 partes. Entonces, en un primer grupo, 3 salmos, 3 lecturas, 3 salmos, 3 lecturas, 3 salmos, 3 lecturas. Cada uno se llama un nocturno. Y el primer nocturno, con los 3 salmos, y va a pasar lo mismo el viernes y el sábado, se cantan 3 partes de las lamentaciones de Jeremías, con melodías muy especiales que no se usan en ningún otro momento del año. Entonces Jeremías, el profeta Jeremías, canta con sus lamentaciones la desolación de Jerusalén después de cuando todos los asirios se toman la ciudad de Jerusalén, la destruyen y se llevan los hebreos en cautiverio a Babilonia. Entonces Jeremías llora con esos textos muy poéticos y muy lindos sobre la desolación de la ciudad de Jerusalén. Y eso, ¿por qué la iglesia no lo pone en ese momento? Porque esa lamentación de Jeremías sobre ese estado de Jerusalén en esa época es un anuncio de la futura destrucción de Jerusalén, mucho peor todavía, que va a ser el castigo anunciado por nuestro Señor contra el deicidio, por haber cometido el deicidio. La destrucción de Jerusalén en el año 70 por los romanos, todos los historiadores,
fue una cosa pero espantosa, que no absolutamente única aún en la historia de la guerra, por la destrucción total que van a hacer los romanos. Dicen que los historiadores que los romanos, cansados de la resistencia de los judíos que se rebelaban todo el tiempo, toman la ciudad y empezaron, y eso por supuesto que no es casualidad, crucificaron centenas y miles de judíos, y los crucificaron hasta que se termine la madera, la leña, que no tenía más leña para hacer las cruces. Eso entonces anuncia entonces la lamentación de Jeremías. Bien, y también al final, cuando termina el oficio, también se usa particular ese ruido, se golpea durante el ratito sobre los bancos para representar el terremoto que viene después de la muerte de nuestro Señor. Una cita de Don Guéranger, un célebre liturgista que tiene un comentario comentó todo el año litúrgico en el siglo XIX. Dice que esa asistencia al oficio de tiniebla, que en realidad los oficios litúrgicos, dice, supera la de toda práctica de devoción privada. Dice, el medio más seguro de llegar al corazón de Dios siempre será de usar el intermedio de su iglesia. Y dice, las santas impresiones dice que las santas impresiones que nos ayudan a penetrar en los misterios de esos 3 días, la Semana Santa, las que se sacan de esos divinos oficios son habitualmente más fuertes y más seguras que cualquiera que se buscaría en libros humanos. Porque esos oficios, todo lo que son esos oficios y todo el resto del breviario, y son oraciones que tienen una eficacia mayor de que lo está rezando, porque es la oración oficial de la iglesia. Entonces, cuando el sacerdote, por ser sacerdote, tiene esa delegación de hacer esa oración pública, su oración tiene una eficacia que va mucho más allá de él, porque es instrumento de la iglesia. Entonces, es mucho más que una oración personal. Y bueno, por supuesto que los textos tienen esa asistencia del Espíritu Santo, son muy antiguos y bueno, inspirados por Dios, esa inspiración general que tiene en la iglesia. Eso entonces contó al oficio de tinieblas. Bien, y entonces el Jueves Santo, como le decía, así como un grito de indignación, la primera parte del primer nocturno, como un grito de indignación sobre la injusticia de la pasión. El segundo nocturno, la segunda parte, es todo dedicado a Judas, un grito de indignación contra Judas, contra la traición, y la liturgia repite como ese que era tan cercano de nuestro Señor, amigo de nuestro Señor, íntimo de nuestro Señor, que llegue a esa traición. Y la tercera parte, el tercer nocturno, evoca la institución de la Eucaristía con el texto de la epístola de San Pablo a los Corintios, donde San Pablo exhorta a la comunión en buenas disposiciones. Eso entonces en cuanto al oficio de tinieblas. Después menciono entonces lo que les decía, esta ceremonia antigua que ya no se hace, la reconciliación de los penitentes. Hay varias de esas ceremonias antiguas que ya no se usan. Esa estaba contenida en ese libro, contiene la ceremonia del obispo que se llama el pontifical. Y toda en la cuaresma, para entender sobre todo los textos, toda la misa de cuaresma están dirigidas, bueno, primero a los catecúmenos que están por recibir el bautismo en la noche del sábado santo, por un lado, y por otro lado a los que están preparando a recobrar la gracia, a recibir lo que nos llama la segunda tabla de salvación, que es la penitencia. Entonces se habla mucho en la liturgia de cuaresma del bautismo, que se fijan en los distintos epístolas y evangelios. Hay un montón que se refieren a milagros o eventos con agua. Por ejemplo, la samaritana que va a
sacar agua, nuestro Señor la convierte. Está ese enfermo que nuestro Señor cura, que había esa como piscina donde se echaba un enfermo. Los enfermos, cuando iba sin un ángel venía y movía el agua, que primero que bajaba está curado, venía y se fijan un montón así, que eran textos que eran para preparar a los catecúmenos el salón militar sobre el bautismo que iba a recibir. Y está también mucho sobre la penitencia. Por ejemplo, la penitencia de Nínive, con el profeta Jonás, que Dios lo manda a predicar, decía dentro de 40 días, si no hacen penitencia, la ciudad será destruida y todos hacen penitencia, hacen ayuno. Entonces es toda la liturgia de Cuaresma. Y el miércoles de cenizas, en el principio, las cenizas se imponían solamente para esos penitentes que habían cometido pecados graves públicos. Entonces la iglesia le pedía una penitencia pública. Y entonces se hace una ceremonia humillante, se tenía que revestir de vestidos feos, se le ponía ceniza en señal de penitencia, y después se extendió a todos los fieles. Y entonces el Jueves Santo, después de la Cuaresma entera de reparación y expiación, se presentaba en la iglesia, en la catedral. El obispo lo recibía. Tenían que haber dejado crecer su pelo y barba desde el miércoles ceniza en señal de espíritu y pureza. Y entonces cuando se prosternaban en la entrada, sin entrar en la iglesia, se prosternaban en el piso, como se hace por ejemplo en las ordenaciones, y se cantaban salmos y la letanía de los santos. Pues el obispo venía, los levantaba y los hacía entrar de vuelta a la iglesia con toda una serie de oraciones, una ceremonia bien solemne, los permitía de vuelta y participar a los sacramentos, porque esos penitentes no podían participar, la misa tenía que quedar afuera. Bien, y uno ve también hacer cosas como con el bautismo también, que se puede dar en la noche de Pascua, como todas esas ceremonias, una vez más, no solamente son conmemoración de algo, sino que en directo la Iglesia nos hace recibir, nos comunica los frutos de ese misterio que es la gracia de Dios. Después, a la mañana, normalmente se hace en la catedral, se hace otra ceremonia importante que es la misa crismal. Otra ceremonia que solamente puede ser el obispo, que nosotros hacemos en los seminarios nuestros. Entonces los celos, se ve que toda la liturgia del Jueves Santo gira alrededor de los sacramentos, como el sacramento central, que es el sacramento más grande, y el centro de todo lo demás, la Eucaristía, pero está todo un día de agradecimiento por esas invenciones tan grandes, regalo el corazón de nuestro Señor, que son los sacramentos. Uno de los tres óleos sagrados está el óleo de los enfermos, que en materia de la extrema-unción, que sirve para la extrema-unción, el óleo de los catecúmenos, que sirve para el bautismo, entre otros, que es el óleo que sirve para la unción de la mano del sacerdote en su ordenación, principalmente esas dos cosas, y el santo crisma, el más noble, que es el óleo de las consagraciones, que se usa también en el bautismo, se usa para consagraciones de obispos, se usa consagraciones de cálices, de iglesias, de campanas y la confirmación también. Y entonces se consagran una vez al año y se pueden usar los óleos cuando sea un caso de necesidad, que no haya otras. Pero normalmente los óleos que usamos para los sacramentos los usamos un año hasta el Jueves Santo del año siguiente y después se usan otro. Salvo casualidad, por ejemplo, el año pasado con la cuarentena que no tuvimos acá misa crismal, entonces tuvimos casi durante 2 años usando los mismos óleos porque no había otros. Pero normalmente, entonces si se usan un año y solamente el obispo los puede consagrar y lo hace solamente en ese día. Entonces se contaron una gran cantidad, obviamente, para que sirva para el año entero. Entonces es una misa muy solemne, muy particular. El obispo la reza con
está rodeado de 12 sacerdotes en ornamentos completos, como para la misa, y 7 diáconos en ornamentos y 7 subdiáconos en ornamentos. Es una ceremonia muy imponente y muy alegre, y que se marca muy diferente del ambiente de las misas anteriores de pasión. Es una misa que se reza en blanco. Y entonces, sí, uno ve ese respeto que a veces no es poco conocido porque, bueno, uno tiene sí, poco contacto, pocas veces de ver ese contacto con lo sagrado, pero en la regla litúrgica el respeto a los santos óleos viene justo después del Santísimo. Por ejemplo, para solamente llevar un frasquito de óleos, un laico no lo podría, ni siquiera puede seminarizar, habría que ser por lo menos subdiácono para solamente llevar un frasco de óleos santos. Un lienzo que toca accidentalmente los óleos se tiene que quemar, no se puede guardar, se tiene que quemar. Y se guardan en lugares especiales, en la sacristía, no se pueden poner en cualquier lugar. Entonces la iglesia pide mucho respeto normalmente. Siempre cuando la manipulamos, nosotros siempre la ponemos por lo menos un sobrepeliz. Entonces, y bueno, vemos después cuando uno ve la ceremonia imponente, la misa crismal, uno ve ese respeto que tiene la iglesia a los santos óleos. Entonces, el obispo interrumpe la misa de manera eso es único, al final del canon, antes del Paternoster. El obispo deja el altar, todos los ministros dejan el altar para ponerse en la entrada del santuario, y ahí se trae un recipiente con el óleo de los enfermos, y bueno, lo bendice, lo consagra. Después vuelve al altar, sigue la misa, sigue el Paternoster, y después, cerca del final de la misa, después de la comunión, ahí se consagran los dos otros, el Santo Crisma y el óleo de los catecúmenos. Y para el Santo Crisma es muy solemne. Los 12 sacerdotes en ornamentos salen junto con los 7 diáconos y 7 subdiáconos. Entonces hace una procesión con 26 ministros que salen, que van a la sacristía y vuelven con todo un himno especial, trayendo el aceite de oliva, que tiene que ser aceite de oliva, que va a servir que se va a ser consagrado en Santo Crisma. Después, el Santo Crisma, saben, tiene primero un perfume, el bálsamo, que se bendice aparte, después bendice el óleo y después se mezclan los dos. El Santo Crisma tiene ese olor que representa el olor de las virtudes que tiene que practicar el que, por ejemplo, en la confirmación, el que lo recibe. Y después cada uno de los sacerdotes viene y después hace 3 genuflexiones delante del Santo Crisma y lo adora con un canto cada vez más que va subiendo, dice: yo te saludo, Santo Crisma. Cada uno de los sacerdotes viene y venera al Santo Crisma. Eso la misa crismal. Entonces, bueno, que se hace entonces ese día como, sí, porque es el día de los dones del corazón de nuestro Señor, y esos sacramentos son el corazón de nuestro Señor. Por ejemplo, yo pienso en la extrema unción, que también poco conocida porque uno no la recibe todos los días, claramente, pero tiene un efecto, uno ve como sacerdote que es realmente impresionante. Aún se ve esa paz que da, esa fortaleza que da a una persona en sus últimos momentos, y aún la eficacia sobrenatural. Una persona que está con la imposibilidad de confesarse por ser inconsciente, si tiene el deseo de recibir la extrema unción le borra todas sus faltas, graves o no graves. Es un don inmenso del corazón de nuestro Señor que da la extrema unción. Bueno, y los otros, bueno, todo eso entonces son dones que festejamos el Jueves Santo. Y entonces, para terminar, lo que nosotros tenemos a la tarde, tiene la misa vespertina, que es de la Cena del Señor. Entonces, en que uno va a conmemorar todo lo que hizo nuestro Señor ese día, y principalmente honrar la Eucaristía, festejar la institución de la Eucaristía y del sacerdocio, pero a la vez, una vez más, mezclada con esa tristeza de la pasión. Y se ve que como la Iglesia no
no le fue suficiente ese festejo del Jueves Santo, esa sombra de tristeza no le permite festejar como quisiera el Santísimo Sacramento, por eso después se hace ese otro festejo ahí sin ninguna sombra de tristeza, que es la fiesta de Corpus Christi, pero que viene como para compensar toda esa alegría que la Iglesia quisiera tener ese día, que no puede tener por la idea de la pasión y la traición de Judas. Entonces, esa misa, bueno, son esa ceremonia, está la misa que conmemora la institución de la Eucaristía, está la ceremonia del lavatorio de los pies, imitando lo que hizo nuestro Señor, y al final la traslación del Santísimo, que deja el altar mayor para ir al monumento, y después la inundación de los altares. Esa misa normalmente, ese año va a ser un poco especial por necesidad, pero es una sola por iglesia, y los demás sacerdotes, contrariamente a todos los días del año, no rezan misa privada. ¿Por qué? Para que sea darle más majestad y recordar la cena, que esa misa es la conmemoración de la cena del Jueves Santo. Contrariamente a todos los días anteriores, Semana Santa, la Semana de Pasión, se usa el color blanco, y entonces para el inicio de la misa, entonces vuelven las flores en el altar, vuelve el órgano, pero solamente para el principio. Vuelve el Gloria también, pero ya con el Gloria va a empezar un poco la batería, toca la campana durante el Gloria, todo el Gloria, los acólitos tocan la campana, y después del Gloria se dejan de tocar, y no se van a tocar más hasta la resurrección, hasta la noche de Pascua, donde se vuelve a tocar durante el Gloria y la misa de la resurrección. Y entonces se reemplaza la campana después por la matraca. Después del sermón, entonces se hace esa ceremonia del lavatorio de los pies, o que se llama, a veces se llama mandatum, por el nombre de una antífona que se canta: mandatum novum do vobis, yo les doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. Porque entonces es una tradición muy antigua que antes no era parte de la misa, eso es bastante reciente. La ceremonia de la Semana Santa, como las tenemos ahora en su forma actual, en realidad son bastante recientes. Fue una reforma que hizo Pío XII. Por ejemplo, la vigilia pascual de noche es algo de Pío II. Antes, la vigilia pascual se hacía el sábado a la mañana, y Pío XII hace esa reforma, por un lado, para que los fieles puedan más fácilmente asistir, más fácilmente que el sábado a la mañana, y también vuelve a realidad una tradición muy antigua que se había abandonado desde mucho tiempo de esa ceremonia nocturna. Hoy hay muchas cosas así que fueron cambiadas en el 56. Bueno, y el lavatorio de los pies se hacía, pero fuera de la misa. Entonces el obispo aún se hacía en las cortes reales, los príncipes cristianos, de lavar los pies de distintas maneras. El Papa lo hacía con sacerdotes, había 12 sacerdotes. Los reyes lo hacían de salida a 12 pobres. Entonces, bueno, esto muy evidente símbolo de caridad. Después, entonces, sigue la misa, entonces a partir del Gloria ya sin órgano y sin campana, entonces recordando la institución de la Eucaristía. Ese día también en el canon hay un cambio que es absolutamente único en el año litúrgico. El texto que contiene la palabra de la consagración es distinto. La palabra de la consagración obviamente que nunca cambia, pero toda la narración, la pasión, el día anterior de que sufría, tomó el pan, etc. Ahí hay algunos cambios como para recordar que fue ese día. Y también se saca todos los símbolos de paz que vienen antes de la comunión, porque la comunión es el sacramento de la caridad, es el sacramento de la paz, y se van a sacar varias cosas por la traición de Judas. Por ejemplo, el Agnus Dei, otra cosa única, la tercera Agnus Dei no se contesta miserere nobis, sino como se suele hacer, dona nobis pacem, danos la paz. ¿Por qué? Porque por la traición de Judas, la pasión que va a venir, la Iglesia no se atreve a pedir la paz. También hay justo después de eso, el sacerdote reza 3 oraciones antes de la comunión, y la primera de estas menciona esta misma idea de paz, entonces esa la salta. Y en la misa solemne,
que normalmente se da el beso de paz entre los ministros principales, sacerdote, el diácono, subdiácono. Ese día no se hace para el recuerdo del beso sacrílego de Judas que traiciona a nuestro Señor. Pues así está una vez más esa sombra de la traición de Judas. Y después de la misa, entonces, esa misa que la última antes de la pasión, después se suspende la misa hasta la noche de Pascua. El Viernes Santo no hay ninguna misa, el Sábado Santo tampoco. Entonces se va a sacar al Santísimo del altar y para sacar al Santísimo para llevarlo al monumento y despojar el altar de todo, como para decir, se suspende el sacrificio, como que esperando de poder festejar la redención con la fiesta de la resurrección. Mientras tanto, la Iglesia no quiere dar ese horror de lo que pasó en la pasión, y entonces como que no se atreve a renovar el sacrificio en esos días, antes de poder festejarlo de vuelta en Pascua. Pero como en compensación se hace esa procesión todavía triunfal con el Santísimo, muy solemne, con todos los acólitos que llevan el Santísimo al monumento, que tiene que ser la rúbrica, la liturgia pide algo bien trabajado, lindo, con telas, con flores, con muchas velas, que sea un lugar muy, muy lindo para recibir ahí a nuestro Señor, mientras que al contrario, en el altar principal, esto se va a poner todo en luto, en tristeza. Y en ese monumento, entonces, la Iglesia permite y pide que nos quedemos adorando hasta las 12 de la noche. Con esa mucha idea de reparación y de acompañar a nuestro Señor en la agonía. Entonces, después de la última cena, nuestro Señor se va con los apóstoles, va hasta el huerto de Getsemaní. Y ahí entonces, en esos días, que se calcula más o menos que la arrestación de nuestro Señor se hace cerca de las 12 de la noche, entonces nos pide acompañar a nuestro Señor en su agonía, un poco para compensar lo que no hicieron los apóstoles, cuando nuestro Señor 2 veces se levanta y lo que quiera va a despertar, dice, velan conmigo, por favor, no ven que se viene la pasión, y los apóstoles están durmiendo. Entonces la Iglesia nos pide compensar eso y, bueno, por supuesto, compensar también y reparar después todas las injurias y sacrílegos que recibió nuestro Señor después, particularmente en la Eucaristía. Y a partir de ese momento, entonces, cuando nuestro Señor ya lo hemos llevado al monumento, ya empieza la tristeza. Entonces, el sacerdote y los ministros vuelven al altar y esta vez les dejan los ornamentos blancos y vuelven al morado. Y entonces se empieza esa ceremonia impresionante de la inundación de los altares. Entonces se saca todo lo que hay en el altar, los candelabros, las velas, los manteles, todo lo que adorna el altar. Se deja bien abierta la puerta exterior para decir, ya no está nuestro Señor. Y dice, cuando ya empezó la pasión, se suspende la renovación del sacrificio, empezó la tristeza del Jueves Santo. Y mientras se hace esa ceremonia, se canta el Salmo 21. El Salmo 21 es una de las principales profecías, las más impresionantes de la pasión del Antiguo Testamento. Está el Salmo 21 y el otro muy, muy impresionante, el capítulo 53 de Isaías. Yo le tengo alguna cita porque uno ve como los detalles que ya anunciaba el profeta David centenas de años antes. Bueno, empieza con el mismo grito que va a decir nuestro Señor en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y eso es exactamente lo que dice nuestro Señor. Y no sé por qué lo dice nuestro Señor de la cruz. Dice a los judíos que están ahí, que reconocen muy bien de que se trata, los judíos conocen muy bien la Escritura, dice eso para decir, ¿saben ese salmo? Yo lo estoy cumpliendo ahora. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los gritos de mis pecados alejan de mí el socorro. Yo soy un gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desecho de la plebe. ¿Cuántos me ven se mofan de mí, tuerzan los labios y menean la cabeza? Confío en Dios, que Él lo salve, líbrelo, ya que en Él se complace.
el Evangelio nos dice que los judíos dijeron textualmente que hizo a nuestro Señor en la cruz, que Él lo salve y líbrelo, si yo lo quiere, que lo salve. Soy como agua derramada, todos mis huesos se han desconjuntado, mi corazón como cera se diluye en mis entrañas. Mi garganta se ha secado como una teja, mi lengua se pega a mi paladar. Como ilustración dice, tengo sed. Porque me han rodeado muchos perros, una caterva de malvados me encierra, han perforado mis manos y mis pies, puedo contar todos mis huesos. Entre tanto ellos miran y al verme se alegran, y ahí viene lo que se repite especialmente en el despojo de los altares. Se reparten mis vestidos y sobre mi túnica echan suertes, lo que literalmente hicieron los guardias de nuestro Señor, que sacaron la túnica y después echaron suerte para saber a quién le iba a tocar. Y entonces ese hecho de sacar los monteres representa eso, y por eso también está esa cita en el momento del despojo de los altares, recordando que sacar los monteres nos recuerda ese despojo de los vestidos de nuestro Señor. Y bueno, después de eso termina entonces las ceremonias del Jueves Santo. Y entonces, bueno, sobre todo es un momento que creo hay que sí dar atención especial, ese momento que uno pasa adorando a nuestro Señor en el monumento, y sobre todo hoy en día en esos tiempos de apostasía, ese momento de reparación un poco oficial, litúrgico, creo que es importante, esa unión de la comunión de nuestro Señor, y ahí se puede meditar sobre la Eucaristía, sobre la agonía, se puede leer en el Evangelio también todos los que son los discursos después de la cena que nuestro Señor dijo en esas horas después de la cena, en el Evangelio de San Juan, a partir del capítulo 14. Así que el Jueves Santo es un día que nos debe ayudar a dar más precio a esos dones que son los sacramentos y que recibimos todos los días. El Viernes Santo vamos a la fuente, la muerte de nuestro Señor. El Jueves Santo vamos a todo lo que nos dijo nuestro Señor antes de irse, y sé que, como dice el Evangelio, introduce así la narración del Jueves Santo. Dice nuestro Señor que San Juan dice que había amado a los suyos, los amó hasta el fin. O sea que después de los dos del Jueves Santo, que ya nuestro Señor no puede dar más que la Eucaristía, que el sacerdocio. Entonces es momento de tener ese agradecimiento. Si ya hemos pensado en agradecer simplemente a nuestro Señor por la institución de estos sacramentos. Así que mañana será otro padre que hablará entonces sobre las ceremonias del Viernes Santo.